Una buena mañana para todos, a doña Teresa, a doña Juanita, que son madres de familia que están aquí en el establecimiento del paraje San Rodríguez. Es un verdadero gusto poder compartir con ellas como madre de los estudiantes de este establecimiento. Primero vamos a escuchar su nombre, cuál ha sido su trabajo aquí en la escuela y ellos van a compartir. Empezamos con doña Juanita, ¿cuál es su nombre? En primer lugar, buenos días, y mi nombre es Juana María Gutiérrez. Yo soy madre de familia de 3 hijos que están estudiando en esta escuelita. Yo vengo a preparar la refacción 2 veces al mes en esta escuela por mis nenes y doy gracias a Dios porque nos han traído estos proyectos. Esos proyectos nos ayudan para ahorrar leña, tiempo y han salido las refacciones mejor que antes porque a veces se nos quemaba porque has cocinado con más leña o a veces no se cocía rápido porque no teníamos leña o algo así, un problemita. Pero en este caso, gracias a Dios, con este proyecto nos ha salido bien bonito y mejor y hemos ahorrado bastante leña porque antes traían los testigos 5 leña cada mes. Pero en este entonces pensamos como madres y padres de familia en una reunión de aquí de la escuelita, compramos por tarea y la tarea de leña casi nos duró como 3 meses ya. Entonces sí nos ahorró demasiado y ahorita como ven aquí tenemos esta leña y de pedacitos pequeño pues entonces nos ha ahorrado demasiado la leña en estos proyectos que nos han mandado y gracias a Dios y gracias por el que nos donó la institución pues y especialmente al que vino a tocar la puerta de nuestra escuela y nosotros dejamos entrarlo y ahí está y le agradecemos mucho tal vez a Walter porque él es usted es el que trajo este proyecto y yo pues en mi caso personal le agradezco mucho porque las estufas que están aquí ya es mejor que antes porque antes nos salía más humo y era un problemita, pero aquí en este entonces era un poquito ya mejor. Gracias. Eso quiere decir que ha habido un cambio bastante grande de acá. Ajá, demasiado. Eso me satisface mucho como institución. Pero vamos a escuchar qué nos dice aquí nuestra vecina Teresa, qué piensa ella, cómo ha visto ella, cómo era antes en la escuela, digamos la primera escuela, cómo es ahora. Es lo que nosotros queremos escuchar de ella. Nos va a decir su nombre y así, digamos, cuál ha sido el beneficio de esas estufas que tenemos aquí en nuestro alrededor. Pues buenos días, mi nombre es Teresa de Jesús Escotor. Lo que así como dice aquí la compañera, aquí somos madres de familia, venimos a hacer 2 veces la refacción por mes. Sí, lo vimos más antes que sí, más se iba más la leña. Ahora está bonito, está rindiendo más la leña y no hay más humo. Y gracias por este proyecto que han dado aquí en esta escuelita, porque tanto necesita también por nuestros niños. Exacto. Digamos, ustedes como madres, yo me he dado cuenta y ustedes han dado cuenta normalmente alrededor de nuestra casa. ¿Hay todavía árboles ahora? Ya no hay. Ya no. Están acabando. Ya están acabando por borbojos, se están cayendo, lo están talando. ¿Y cuál sería el mensaje de usted, doña Juana? ¿Cuál sería el mensaje de usted para los niños? Digamos, Ecológico tiene un proyecto de siembra de árboles. Aparte de que ahorramos leña con eso, tiene siembra de árboles. ¿Cuál sería el mensaje de usted como madre para que ustedes puedan, digamos, aportar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para que nuestro medio ambiente, digamos, vaya mejorando? Pues la idea mía pues hay que cuidar lo que esos árboles que vienen creciendo y sembrar más árboles, pero necesitamos fondo y es que no es fácil pues tener los árboles para sembrarlo porque sí, como vemos aquí en la montaña ya no hay nada de árbol de espino y como vemos ahorita casi nosotros leña de la costa ya estamos usando. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nuestros árboles. La dicha de bajar nuestro árbol ya no hay. Entonces yo sugiero y mi opinión es sembrar más, pero tal vez, no sé, tal vez con un apoyo o algo así lo podemos hacer. Pero así, nada más así, se ha quedado como que nuestras montañas se han quedado ya solo zacate y ya no hay árbol. Exacto. Y Miren, sembrar nos vamos así muy satisfechos como institución ecológica que tiene sede en Boston. Nos vamos muy satisfechos porque sabemos que este proyecto ha venido a beneficiar tanto a la comunidad,
tanto a los niños y por qué no decir a ustedes como madres que vienen a cocinar aquí. Ya para terminar, unas palabras de agradecimiento a la institución, porque ellos van a ver, digamos, el agradecimiento para ellos, porque son ellos los que financian el proyecto. Sí, nosotros pues como le decía anteriormente, yo agradezco mucho pues y me imagino todas las mamás agradecen pues porque están satisfechos y los agradecemos mucho que sí vinieron a dejar nuestras estufas.